la palabra de Dios al día y al mundo y vive la experiencia de Dios en tu vida, presenta el Evangelio de hoy, lunes 13 de octubre de 2025. Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos 29 al 32. En aquel tiempo aumentaba la multitud por la gente que llegaba, y Jesús empezó a decir: la gente de este tiempo es una gente mala. Piden una señal, pero no tendrán más señal que la de Jonás. Porque así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, de igual manera el Hijo del Hombre será una señal para esta generación. La reina del sur resucitará en el día del juicio junto con la gente de hoy y los acusará, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí tienen ustedes mucho más que Salomón. Los habitantes de Nínive resucitarán en el día del juicio junto con la gente de hoy y los acusarán, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás. Y aquí ustedes tienen mucho más que Jonás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguramente les parezca un poco enredado el Evangelio de hoy. Y por considerarlo de esa manera, quizá piensen que como que no tiene nada que enseñarnos. Recuerden siempre que la palabra de Dios no se puede entender literalmente y que la palabra de Dios necesitamos el don del Espíritu Santo para interpretar el mensaje. Interpretar el mensaje sea del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento. Es importante tener en cuenta esto para que no perdamos el apetito por la palabra, no perdamos el entusiasmo por la palabra, no perdamos el interés por la palabra de Dios. La palabra de Dios necesita esas dos cosas esencialmente: el don del Espíritu Santo, la sabiduría del Espíritu Santo, y que nosotros queramos interpretarla, no literalmente, sino interpretarla como el Espíritu Santo nos enseña. Así que hoy, en el Evangelio de hoy, que es bastante corto, versículos 29 al 32 del capítulo 11 de San Lucas, que seguimos leyendo, Jesús le habla a la multitud. Y la gente de aquel tiempo, al igual que la gente de hoy, siempre tiene la maña o la mala costumbre de pedirle a Dios milagros, señales milagrosas para poder creer en Dios. Y Jesús lo que intenta decirles, lo que quiere decirles, tratando de que lo comprendan, es que la vida de fe no necesita de milagros para que podamos creer en Dios. Simplemente buscar a Dios, aceptar a Dios y entrar en la dinámica de la vida de fe, que es una dinámica netamente espiritual. Por eso hace referencia a Jonás. No se les dará más señal que Jonás. La de Jonás es una señal que alude al arrepentimiento, a la conversión, al arrepentimiento, porque Dios Padre, Yahvé, lo manda con una misión al pueblo de Nínive que se había corrompido, para que hablara al pueblo y se convirtieran, se arrepintieran y se convirtieran a Dios. Pero resulta que Jonás, a pesar de que ya era profeta, todavía no estaba totalmente convertido. Entonces tiene que sufrir él, pasar primero por la transformación personal de la conversión, y entonces una vez que se convierte es que comprende que Dios lo está mandando a cumplir con esa misión de atravesar el pueblo de Nínive, llamando a la gente al arrepentimiento. Y eso es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta, también porque a veces la gente quiere que otros se conviertan, pero los que quieren que otros se conviertan no están convertidos profundamente como para dar un testimonio de arrepentimiento y de conversión a los demás, y estos puedan a su vez arrepentirse y convertirse y empezar a vivir conforme a la voluntad de Dios. Y dice: no se les dará más señal que la de Jonás. Y hace referencia a Jonás y hace referencia al rey Salomón. ¿Por qué hace referencia al rey Salomón? El rey Salomón fue el tercer rey de Israel
y fue reconocido como un gran rey por lo poderoso económicamente que era y por la sabiduría que Dios le había concedido. Aquí hay uno más que es Salomón, haciendo referencia a Jesús. Jesús es más que el rey Salomón con todo lo poderoso económicamente que era y con todo lo sabio que era. Y después dice, y aquí hay uno más que Jonás, que el profeta Jonás. Jonás también fue muy famoso en su tiempo y los israelitas conocían a Jonás por esa gran labor que hizo de lograr que el pueblo de Nínive junto con su gobernante se convirtieran todos a Dios, hicieran penitencia y cambiaran su vida de pecado que llevaban. Aquí hay uno más que Jonás. Jesucristo no es una persona humanamente, no es un ser humano solo, sino que es también, o mejor dicho, el Hijo de Dios hecho hombre. ¿Qué significa esto? Significa que el poder lo tiene Él, el poder lo tiene Dios, y el poder Dios lo da a los hombres, o sea, el poder espiritual lo da a los hombres justamente para que colaboren con Él, se conviertan en instrumentos de Dios para la salvación de las almas. Por eso nosotros estamos llamados hoy en el Evangelio justamente a reconocer a Jesús como el Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador. Estamos llamados por Jesús no a pedir milagros a Dios para saber reconocerle o poder reconocerle como Dios, sino a arrepentirnos de nuestros pecados, convertirnos y empezar a vivir conforme a la voluntad de Dios. Si nosotros hacemos esto, entonces podremos ver los milagros. Dice otro texto del Evangelio, busca primero el reino de Dios y su justicia y lo demás te vendrá por añadidura. Que no nos resulte complicado o enredado el Evangelio de hoy, sino que pongamos todo lo que se complica en las manos del Señor, que por el Espíritu Santo nos ilumina para que nosotros tengamos la sabiduría de entender la palabra, de aceptar la palabra, de empezar a cumplir la palabra y de ayudar a otros en la medida en que cumplimos la palabra, ayudar a otros a que cumplan fielmente la palabra de Dios. Y así entonces seremos salvos, seremos santos y contaremos con los milagros que necesitamos en nuestra vida, que Dios quiera darnos, que Dios quiera concedernos, porque hay cosas en nuestra vida material y espiritual que son justas y necesarias que Dios nos conceda en su infinita misericordia si es su voluntad. Pidámosle entonces que el milagro que ocurra en nosotros sea el milagro de reconocer nuestros pecados, arrepentirnos de nuestros pecados, pedir perdón de nuestros pecados, confesar sacramentalmente nuestros pecados, convertirnos de nuestra vida de pecado a una vida nueva, la vida en Jesucristo, y vivir en obediencia, amando a Dios en el cumplimiento de su palabra. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yo soy Marlon Tovar, de la obra de la Palabra de Dios al Día y al Mundo, y vive la experiencia de Dios en tu vida, de aquí de la diócesis de San Carlos Cojedes, Venezuela, actualmente encargado de la Vicaría Santa Rosa de Lima, en El Potrero.